Y lo que vamos a hacer ahora es, nosotros ya tenemos el servidor arrancado que nos aparece server connected on port o la frase que le hayamos puesto más el puerto. Y tenemos, ya sabemos cargar datos en nuestra base de datos y tenemos datos cargados en nuestra base de datos. Lo que vamos a hacer ahora es conectar, establecer una conexión entre la base de datos y el servidor y mañana vamos a hacer los controladores necesarios para poder utilizar esos datos que nosotros tenemos cargados en la base de datos, pero el primer paso es conectar el servidor con la base de datos. Bien, vamos a empezar a compartir. Lo primero que vamos a hacer es, yo tenía backend 2, en nuestra carpeta de backend le vamos a dar clic derecho sobre la carpeta y vamos a hacer un nuevo archivo, new file. Vamos a crear un archivo .env. Nosotros vimos algo de .env o del process.env cuando trabajamos y llamamos las imágenes a través de process.env public URL, ¿sí? Los env son variables que se encuentran en el entorno de la aplicación, en nuestro entorno de ejecución de Node de nuestra aplicación. En el caso que sean ya predefinidas como public.url, public-url, nosotros las podemos utilizar. En ese caso esa variable nos permite vincularlo con la carpeta pública, y si no, las podemos crear. ¿Cómo las creamos? Creando un archivo .env y declarando las variables. ¿Qué es lo que vamos a crear acá, en este .env? ¿Qué es lo que vamos a guardar? La información de nuestro clúster. ¿Por qué? Porque nuestro clúster tiene una contraseña y nosotros no queremos que esa contraseña y ese dato sensible sea público. Entonces, para eso, primero vamos a declarar qué variable vamos a agregarle al entorno de ejecución. En este caso va a ser mongo-uri. Se declaran de esta manera, es tipo un archivo TXT, lo que crea, si ustedes ven en la pantalla, crea como una, no me sale el nombre, pero es como una ruedita, como un engranaje, ¿sí? Porque eso hace referencia a que es un archivo de entorno. MongoUri, y a la variable MongoUri que estamos creando le vamos a copiar nuestro clúster de conexión, que yo lo tengo copiado por acá arriba. Y le vamos a pasar el clúster de conexión, copiar, backend 2.env, y se lo vamos a pegar. Y yo, en lugar de conectarme con Amazing Events, me voy a conectar con My Itinerary, que de hecho lo escribí mal cuando lo escribí, pero bueno, tengo que respetar la forma en la cual lo tengo en la base de datos, y es My Itinerary. ¿Sí? Este nombre, My Itinerary, tiene que ser exactamente el mismo, el cual yo tengo en el Atlas, My Itinerary, y desde donde yo me quiero conectar. ¿Sí? En este caso es la base de datos de My Itinerary, y después yo voy a ir accediendo a las diferentes colecciones que tiene mi base de datos. Pero ese nombre es el que me va a vincular el clúster y me va a buscar esa base de datos específicamente y no me va a traer todo. Bien, una vez que yo ya tengo esto, ya tengo guardado mi clúster, que contiene mi contraseña, mi dato de clúster de conexión para identificar mi proyecto y la base de datos que quiero acceder, voy a crear dentro de mi carpeta backend, voy a crear una nueva carpeta que la voy a llamar en mi caso config. ¿Qué voy a agregar en esa carpeta config? Voy a agregar un archivito JS, un archivito de JavaScript, el cual va a ser la configuración de la database, de la base de datos. Database.js. Bien, ¿qué es lo que utilizamos nosotros para vincular una base de datos o qué métodos vamos a utilizar? Vamos a utilizar los métodos de un paquete que se llama MongoFus. ¿Sí? Ese paquete nos va a permitir establecer conexiones entre nuestro proyecto y la base de datos. Para eso, vamos a abrir una terminal nueva.
Profe, una pregunta, ¿ya tiene database.js en backend arriba? No hay problema por eso. No, porque yo estoy creando un archivo paralelo al backend para ir haciéndoles el directo, pero tengo el otro creado arriba. Después, cuando yo levante Ok. los servidores, lo único que tengo que hacer es bajar uno y levantar el otro, y desde ahí lo voy a poder establecer porque voy a estar dentro de la carpeta del 2 y no del 1, que es donde voy a Ok, llamar al npm start. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? ok. Voy a verificar en qué carpeta estoy. Yo, para instalar el paquete me tengo que meter en cd backend 2. ¿Sí? Entonces estoy trabajando sobre mi otro backend. Este lo vamos a minimizar porque no lo voy a trabajar ahora. ¿Qué voy a instalar acá? Voy a poner npm, me paré en cualquier lado, npm install mongo host, le voy a dar enter. Una vez que se termine de instalar el paquete, lo vamos a utilizar. ¿Por qué, profe, y se fue a Backend 2 para instalar eso y no en la de Porque Backend? el uno yo ya lo tengo desarrollado, le estoy mostrando Ah, con ya el está todo 2. en el... Ah, ok, ok. El 2 lo tengo como backup en caso para no olvidarme de nada, nada más. Y en el 2 es el que voy haciendo en vivo en los Word. Bien, entonces, yo ya tengo mi archivo database en mi carpeta de config y tengo instalado Mongo Host, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero vamos a crear la constante Mongo Host, que va a ser igual a un require, y que vamos a requerir el paquete que recién instalamos. Mongo Host, ¿sí? Perfecto, ahí ya está. Después, ¿qué vamos a hacer con ese paquete o eso que nosotros creamos? Vamos a llamar a MongoHost. Profe, hace rato empezó. Hace un ratito. Después revisate, en realidad recién porque hicimos una revisión de los casos anteriores, de cómo venían con las conexiones. Vamos a llamar a MongoHost. Este es el primer archivo que creamos. Punto. Después repasamos al final las cosas en caso de que tengan dudas sobre el inicio. Y vamos a llamar al método connect de MongoHost, ¿sí? Y al método connect le vamos a pasar primero la URI, donde nos vamos a conectar, y después le vamos a pasar las opciones que nosotros necesitemos. ¿Qué le vamos a pasar de URI de conexión? Le vamos a pasar nuestro process.env, lo que creamos en el archivo de nuestra conexión, que va a ser nuestro mongo-uri. Y le vamos a pasar dos opciones de conexión. La primera opción que le vamos a pasar, esto yo se los dejé descrito dentro de la documentación, ¿sí? Le vamos a pasar una opción que se llama use, eh, la topología que es para que establezca, para esto la tengo, use unified topology. Esta dos. Y ahora les explico para qué sirve cada una. Database. Le vamos a pasar estas dos opciones. El Use Unified Topology, que esto lo que establece es permitirnos a nosotros utilizar controladores que no sean los nativos de Mongo. Por ejemplo, nosotros cuando establecemos los playground para alterar, modificar o consultar la base de datos, estamos utilizando los controladores propios de Mongo a través de los playground, ¿sí? Yo pasándole esta opción como true, le permito permito utilizar controladores que son los que vamos a crear, que no van a ser específicamente los de Mongo, ¿sí? Eso lo tienen acá dentro de la documentación, en esta parte de acá. El Use Unified Topology se define como false por defecto. Esto nos permite establecer en true para optar
por usar el nuevo motor de administración de conexión del controlador MongoDB, debe establecer esta conexión on true, excepto en el caso improbable de que impida mantener una conexión estable. Bien. Y el otro que le vamos a pasar es el new URL parse, que lo que nos va a permitir es, se han realizado una serie de modificaciones en cuanto a los controladores de Mongo, ¿sí? Y está el controlador antiguo y el controlador actual. Lo que le permitimos con eso es, en caso que no pueda establecer una conexión estable con el controlador actual, busque realizarla a través del controlador antiguo o el anterior para establecer una conexión segura. Son dos opciones de configuración de lo que es establecer una conexión de Mongo. Bien, después lo que vamos a hacer es la parte de la función de callback. Es decir, nosotros establecemos una conexión hasta acá a través del método connect, y lo que vamos a hacer acá es, luego de que se establezca la conexión con el dem, ¿qué vamos a hacer? Vamos a llamar a una función, y esa función nos va a emitir un console.log que nos va a decir, en mi caso le pueden poner la leyenda que quieran, database connected, cuando se establezca la conexión efectivamente. Y en caso de que no, le vamos a pasar el error, que es esta línea. Vamos a capturar cuál es el error de conexión para poder verificarlo y trabajar. En caso de que no se establezca una conexión, que no pase por que no se establezca una conexión segura, vamos a capturar el error y lo vamos a mostrar en una consola de errores que nos muestra, como habíamos visto con el warn, con el error y con el console log, en rojo, identificando cuál es el error en la conexión. ¿Hasta acá alguna duda, alguna pregunta? Sí, profe. El Mongo-URI sería donde le especifico que se conecta la URI. Ahí te digo dónde la especificamos, que fue la parte que no enganchaste al principio. Cuando nosotros iniciamos, creamos un archivo que es .m. Es decir, nosotros, cuando utilizamos la carpeta pública para llevar las fotos, viste que llamamos a process.m.public-url, ¿sí? Ahí nosotros estamos utilizando una de las variables de entorno predefinida, que es la public URL. También tenemos la posibilidad de crear variables de entorno, como creando un archivo .m y declarándolas. Yo acá declaré la variable de entorno MongoURI igual al clúster de conexión, que es donde se va a establecer la conexión con mi base de datos. Es lo que voy a utilizar para conectar mi base de datos. Ese fue el mismo que le agregamos y que le modificamos con el nombre, la base de datos y la clave. Exactamente, el mismo clúster. Es el mismo clúster. ¿Por qué lo creo en un archivo .m? Porque yo, cuando subo a mi repositorio, no voy a querer que mis claves sean públicas porque son datos sensibles, ¿sí? Entonces trabajamos con las variables de entorno para poder mantener esa información cubierta, y que no son accesibles de ningún console log y de ninguna consulta que quede colgada. Ese Bien. profe, cuando ponen el .m, viene vacío. Usted Sí, puso viene Mongo vacío, se crea. URI igual y ahí copia el clúster. Exacto, exactamente. Listo. Bien. Yo ya tengo la configuración inicial de mi base de datos. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Esa configuración inicial de mi base de datos, yo la tengo que llevar y llamar en mi servidor. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a traer los datos de mi base de datos en mi servidor. Vamos a empezar a traer los datos. Igual lo voy armando acá, sí. Lo hacemos en vivo. Para que mi base de datos sea conectada con mi servidor, ¿qué tengo que hacer? Requerirla. Entonces voy a hacer require, está bien. Voy a requerir, voy a buscar la carpeta de mi base de datos. Se me perdieron las comillas acá. Acá está. Bien, voy a requerir entonces la carpeta config
Y dentro de la carpeta config voy a requerir, acá me recargó cualquier cosa. Ah, porque le di enter y tenía justo arriba una propiedad. Es require, no es de require, y esto lo vamos a eliminar, porque no va. Config, y ahí vamos a llamar al archivo database. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Nosotros estamos utilizando un archivo que es el .m. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a instalar un nuevo paquete, el cual nos va a permitir dentro de nuestro backend utilizar las variables de entorno. Esto en React ya está predefinido el poder utilizar variables de entorno. Cuando nosotros inicializamos una aplicación de Node, inicialmente no está, entonces vamos a instalar un paquete que nos va a permitir acceder a esas variables de entorno y utilizarlas. Entonces vamos a poner npm install y el paquete se llama precisamente .env. .env, en inglés es punto, env. Lo vamos a instalar y una vez que ese paquete se termine de instalar, lo vamos a utilizar. Mañana voy a sacar el otro servidor porque más lo que me estoy yendo y viniendo entre servidores que para mí. Y del mismo modo, esto, bueno, el orden no va a ser. ¿Qué voy a hacer? Lo voy a requerir. Voy a hacer un require. Lo tengo al revés. Un require. ¿Y qué voy a requerir? El paquete .env o el paquete .env que acabo de instalar, y de este paquete voy a usar el método de config. ¿Sí? Este método config lo que hace es cargar el contenido, si se fijan, carga el contenido del archivo .env y lo agrega a process.env. ¿Sí? Entonces yo creo el archivo entorno y a través de requerir el método .env lo puedo agregar a la configuración. Entonces, de esta manera, inicialmente nosotros creamos la base de datos y creamos la configuración de la base de datos con los parámetros que queríamos utilizar y lo que me va a arrojar la consola cuando se conecte, y si no, me va a arrojar el error en cuanto a la conexión. Guardamos nuestro clúster de conexión con nuestra clave y la base de datos que vamos a utilizar en nuestro archivito de entorno, en nuestro archivito .env, donde declaramos la variable MongoURI y la agregamos dentro del entorno, y posteriormente en nuestro servidor utilizamos y agregamos, es precisamente con el require del .env.config, agregamos esa variable en el archivo .env al entorno y requerimos la configuración de la base de datos. Entonces, yo creo que tengo el otro servidor abierto en puerto 4000, lo vamos a bajar. Cuando yo inicialice mi servidor del backend 2, si todo va bien, me va a establecer primero el indicador de base de datos de servidor conectado y posteriormente va a conectarse a la base de datos y me va a decir Database Connected. ¿Sí? ¿Esto qué implica? Que está correcta la conexión con el servidor y está correcta la conexión en la base de datos, que fue lo que yo le puse acá. ¿Sí? A mí, Database Connected. perdón. Profe, a mí me dio un error. No de mom crashed igual que Ignacio y Kiris. No de mom app crashed. A ver. Bueno, hasta acá está, fuera del Sí, hasta acá error. llegué. Sí, hasta ahí llegué. Bien. Vamos a revisar el error. Bien, entonces esta parte teórica no es mucho,
establecemos la configuración establecemos la configuración de la base de datos para tener acceso, creamos el archivo .em, establecemos el archivo .em, y agregamos lo que configuramos de la base de datos para que pueda ser leído y utilizado por nuestro server. Bien, dejo de compartir yo, y compártame alguno para ver el error, y ver cómo está la estructura general del proyecto. Bueno, ahí le estoy compartiendo. Code module not found, server.js, mostrame waiting for file, tenés arriba mal, tenés .ebn y es .env. .env, ¿así? .env. Ah, qué pavo. ¿Será eso? A ver, pruebo ahora. Require, Yo lo tengo bien escrito y también me salta cerrar. y tenés un require mal puesto en algún lado, fíjate. Sí, Lo a mí me tenés pasa al lo mismo. En database.js es required, not required. ahí, Ah, que mal require. también. Ok. Entonces tendría que ser eso. Mongoose is not defined. Ah, y subí el punto. A 4. Ah, mira, le solté. Pero el printer me tira abajo. El Lo printer. saco. Me mató. Igual fíjate que tenés mal escrito Mongoose. Tenés mal puestas las dos O. Con doble O. Sí, en la primera sacásela, tenés Y esta repetida. no va, qué burro. Porque ahí está llamando a la constante que creaste arriba. Bueno, ahí te lo debe haber tomado, te lo va a tomar. Sí, me tiene que tomar porque me le tomo un verde. Lo que sí no sé, bajá la terminal, a ver. Si conectó. Error event server instance. Tenés connect, process.m mongouri, use unified topology true, use URL parser. Es parser. ¿Dónde? En la línea En la 6. línea 6. Y en la 5 es Unified Topology, está bien escrito así. Unified. Ahora sí. Ahí está. Ahí te conectó, ¿ves? Son Más errores de error tenía. tipeo. La técnica no es compleja porque son pocos pasos para realizar la conexión de la base de datos. Claro, pero como lo estoy copiando a normalmente, usted, dije, bueno, le meto filtro y por ahí se me escapa algún carácter, claro. pero bien, va. Igna, a ver, mostrame, Dale. Gracias, profe. por favor. Son por ahí esos pequeños tips, esas pequeñas cositas que a la corta o a la larga nos complican un poquito, pero va. Bien. Estuve revisando, Muy- pero lo copié bien. ¿Y qué te dice a vos? El mismo error. El Nodemon App Crash. App Crash, ahí te está tirando use new URL parser. Está bien escrito. Yo lo verifico y lo tengo como leyenda porque a veces es más fácil meter la pata en las escrituras. Sí, New obvio. URL parser unified topology. Te dice, déjame ver. El error te lo... Son 2 puntos y no un igual. Sí, es verdad. Acá. Sí. Cuidado. A ver ahí. Le habías bajado el servidor. Se te quedó clavado el servidor. Matá la terminal y volví a cargar una nueva. Fíjate que te... A veces puede pasar con el servidor del backend. Que depende del dato que le modifiquemos, se clave un poquito, pero nada. A ver qué te dice. le tiré. Sintaxis error. No guardaste los cambios, Igna. Pero está bien escrito. Pero no Ya tenés no guardados guardaste. los cambios. No guardé. Ahí está arriba, mirá, estaba el puntito. Y tenés otro más sin guardar los cambios. Tenés ¿Dónde? otro archivo más sin guardar los cambios. Te figura uno, no sé cuál será. Cities, lo dejaste sin guardar. Arriba, Igna. Pero City no lo estoy usando. Tenés el punto Tiene nada que blanco. ver. No, Cities no tiene nada que ver con esto. City Fíjate ahí, no- a ver, volvete al archivo. Volvete al archivo. Está guardado. Ahí está, ahora sí.
Ah, no. Require Es igual, express. no. Es 2 puntos, no igual. ¿A dónde te dice? Te dice Ahí está. error events server. Listo. Fíjate, pues en la parte de server, andate a server. Ya te conectaba. Sí, pero para que le des un orden, porque eso puede, en este caso no, Ok. pero te lo puede tener en cuenta. Pasarle el require del .m Sí. justo debajo de la línea 2 y el de config también. Hace express, crea el puerto, porque el app lo que a vos te usa es express, y después ahí abajo vamos a empezar a utilizar los middleware, que son los servicios aparte. Entonces ahí cuando le empecemos a dar orden al server, ahora es chiquito, pero después se va a ir haciendo más grande. Pero mi Ok. idea es que ustedes lo vayan viendo en etapas, así como primero conectamos el servidor, después conectamos la base de datos y mañana vamos a crear los controladores. Porque si les doy todo Ok. junto, primero vamos a estar 4 horas de workshop y no les va a quedar nada. La realidad es que es esa. En cambio así tienen los pasos más claros. Ok. ¿Está bien? A mí, No profe, me entendí, tiró profe. otro error. Meta, a ver, muéstrame. No entendí por qué lo puse ahí, profe, el require. Que cambia la diferencia si lo pone arriba o lo pone abajo. En este caso no, pero en algunos casos en los cuales vos vas a requerir primero necesitas requerir primero un modelo para utilizar el otro. Ajá. En este caso específico no, pero le vamos a ir dando un orden para que ya se vayan acostumbrando. ¿Qué te dice server ready? Mongo parser error. Mongo new URL parser. Use new URL parser. U con mayúscula, RL parser. Guardalo. Ahí va. Son pequeños errores, pero que los tienen que tener en cuenta al momento de leer. Y fíjense que la consola también les va tirando, los va orientando donde está el error. Utilicen las consolas, tanto la de React como la del backend. Si saben leer la consola, si aprenden a leer y le dedican tiempo a la consola cuando tienen un error, tienen el 90% de la aplicación desarrollada. La consola de React, la consola esta del backend, es bastante precisa en cuanto a dónde orientarlos en caso de que haya un error. ¿Sí? Pero bien, ahí ya tenés conectado y va ok. ¿Estamos? ¿Quién más no llegó hasta este punto? ¿Todos llegaron hasta este punto? Estaba hablando y estaba muteado. Ah, O donde dice option use new parser, que yo lo había puesto mal, ahí es donde me saltaba, digamos, el error. el error, claro, porque no existía una opción de parseo de esa. Está, perfecto. Estuve hablando un rato y no, estaba muteado. No te Gracias. escuchaba, veía que marcabas, pero no sabía. Estaba muteado, perdón. Gracias. ¿Quién más no llegó hasta ese punto? A ver. Oye, Yo no profe, lo hice. tengo que ver los videos porque cuando entré a la reunión con Paula, entonces tengo que ver los Bien. videos. Todos los Bien, videos. bien. El video es cortito, va a ser cortito. Es más, ya le ponemos stop para que no seguir grabando innecesariamente.